Decía que Joaquín Moekel, el letrado Moekel, es el primer denunciante del caso ERE, con sus clientes, lógicamente. Ahí empezó todo. Y don Joaquín, buenas noches. Buenas noches, don Antonio, ¿qué tal? Bueno, viendo lo que está pasando, don Joaquín, en fin, es el mayor escándalo de corrupción de la historia de España y de Europa. 680 millones dilapidados, defraudados, malversados, mal que le pese a don Cándido y compañía, no existieron. Esto se ha borrado. Ya estás oyendo a la gente del PSOE en Andalucía. No ha pasado nada. Es mentira todo, don Joaquín. Vamos a ver. Esto, don Antonio, para mí sería muy fácil hacer una lectura muy, como digo, muy del pueblo, ¿no? Esto es una vergüenza, ¿cómo han hecho esto el Tribunal Constitucional? Pero tenemos que ser mesurados en cierto aspecto, Antonio. Mira, el tema que hay aquí es que tiene muchas lecturas. La primera lectura que podríamos hacer también sería darle un coscorrón a la oposición de aquel tiempo en el Parlamento de Andalucía, que era ni más ni menos que el Partido Popular. ¿Y por qué te digo esto, Antonio? Porque si la ley que se aprobó de presupuestos era una ley que usted entiende, oposición, que contraviene preceptos de la más elemental ley presupuestaria o que hasta tiene visos de inconstitucionalidad, tenía usted que haberla impugnado. Se ha impugnado en este país, Antonio, el estado de alarma, se ha impugnado en este país la ley del aborto. ¿Por qué no se impugnó en su momento esa ley de presupuestos de Andalucía? Pues simplemente porque se escapó, Antonio, se escapó. ¿Qué ha pasado? Que ese escape de no haber impugnado la ley en su momento, es la que hace que de forma forzada, porque en lo jurídico, Antonio, cabe todo, pues se diga, oiga, es difícil decir que una ley es ilegal. La ley como tal no es ilegal. Tampoco la ley se incumple de una forma si está dictada. Pero ¿cuál es el problema, Antonio? Que se ha hecho una construcción muy rocambolesca para intentar quitar todo. ¿Y en qué nos basamos? Muy sencillo. Como usted teóricamente lo que ha hecho es tomar decisiones al amparo de una ley, usted no puede prevaricar ni usted puede malversar. ¿Qué se ha hecho con esta sentencia, Antonio? Una cosa muy peligrosa, muy peligrosa. Y lo peligroso es, Antonio, que todas estas mismas facciones progresistas de este país que se ponen en jaque la famosa inmunidad o inviolabilidad del rey, sabes que es muy traído, muy llevado, oiga, eso de que el rey sea inmune, inviolable, ¿esto qué es? ¿Por qué? ¿Pero por qué va a ser un rey inmune e inviolable? Que dé la cara como cualquier español. Pues usted con esta sentencia ha hecho que un político sea inmune e inviolable. Porque a partir de ahora, mientras que el político dicte o apruebe una ley, aunque se sepa que es horrenda, chirriante, vergonzante y contraria a los más elementales principios presupuestarios, pues no pasa nada, porque como yo voy a tomar decisiones al amparo de esa ley, usted me hace a mí indemne, inmune e inviolable. No, es lo que ha dicho el voto particular de uno de los magistrados que está en contra de la exoneración o, en fin, anulación de la malversación, ¿no? Del delito de malversación. Pero vamos, aquí hay una cosa más grave que hablábamos antes con Ignacio Gordillo, y también lo ponen de manifiesto, esos votos discrepantes, ¿no? De los magistrados que están en contra de la mayoría sanchista del Tribunal Constitucional. Es que por vez primera se erige en Tribunal de Casación el Tribunal Constitucional, usurpando sus funciones, las funciones que tiene el Tribunal Supremo, que sí es el máximo Tribunal de Casación del ordenamiento jurídico español. No, el Tribunal Constitucional reinterpreta la ley en función de lo que puede beneficiar al gobierno de turno, en este caso al gobierno de Sánchez, porque no lo hubiera hecho así si, en fin, la mayoría de esos magistrados no fueran afectos al sanchismo, o sea, a Sánchez. Hay ministros incluso dentro de ese tribunal de... Yo he dicho esta mañana, Antonio, una cosa que quiero llamar tu atención, que es la siguiente. Ha habido una parlamentaria del Partido Socialista de Andalucía que ha dicho que el Partido Popular metió en la cárcel a estos señores en una cacería política. Señora parlamentaria del PSOE de Andalucía, que desconozco ahora mismo su nombre, no lo recuerdo. Si usted dice que el Partido Popular es el que metió en la cárcel a estos cargos, según su teoría, el Partido Socialista es el que lo ha sacado. ¿O es que cuando los jueces meten en la cárcel a unos señores, es un partido, y cuando sacan unos jueces, es un tribunal? ¿En qué quedamos? Los tribunales son los que meten y sacan.
o los partidos son los que meten y sacan. Así que si usted dice que el Partido Popular fue el que cazó a estos señores en una cacería política y los metió en la cárcel, yo afirmo con la misma rotundidad que el Partido Socialista es el que los ha sacado de la cárcel. Esto no se puede. Lo que no se puede es decir una cosa y la contraria. Ahora bien, Antonio, ¿cuál es el problema aquí técnico? Tú lo has avanzado y estoy de acuerdo en lo que dicen algunos juristas, llevan razón. El Tribunal Supremo, y la palabra Supremo lo dice, es lo más. Si supuestamente el Tribunal de Garantía actúa, es para cuestiones de carácter constitucional, pero no para irrogarse una reinterpretación de las pruebas y de los conceptos, porque entonces el Tribunal Supremo carece ya de la palabra Supremo. Esto es una cosa muy forzada, muy forzada. Ahora bien, se han hecho cosas un poco hasta chirriantes, Antonio. Es que ha habido recursos de amparo que no han invocado absolutamente nada y de forma estandarizada se le han hecho el trabajo al abogado. O sea, yo estoy encantado. A partir de ahora, si tengo suerte, presento un recurso donde yo no diga nada y me diga el Tribunal Constitucional, no te preocupes, Joaquín, como de los que nos cae bien, aunque tú no hayas contado nada, nosotros, por un principio muy abierto que tú conoces, que se llama el principio iura novit curia, que significa que el juez tiene que conocer el derecho y la ley, yo lo aplico. Entonces, claro, Antonio, es todo tan rocambolesco. Yo digo, en el derecho administrativo, si tú no invocas la norma en cuestión, no se te admite ni un recurso de casación, Antonio. Con unos caracteres, tienes que fundamentar el porqué de la casación, el interés casacional. Y aquí se ha tenido una manga bastante más laxa, más ancha, y se ha dicho, aunque no hayas invocado los conceptos, tu recurso no digas nada, no te preocupes, que el papá constitucional va a hacer tu trabajo y te lo vamos a aceptar de forma estandarizada. 1, 2, 3, responde otra vez. Este, el otro y el otro. Claro, también decir una cosa. Oiga, señor Muekel, ¿usted pretende entonces que incumplamos el 14 de la Constitución? Si somos el Tribunal Constitucional, tenemos todos que ser igual ante la ley. Entonces, porque un pobre señor en su recurso o su abogado no haya invocado ninguna vulneración de derechos fundamentales, ¿qué hacemos? ¿Absolvemos a uno y condenamos a otro? Por un principio de igualdad ante la ley, tenemos que aplicársela a todo el mundo. Como ves, querido don Antonio, al derecho y al papel le cabe todo. Cada vez que tú quieras fundamentar, lo fundamentas como te dé la gana. A favor y en contra y todo lo contrario. Estamos en la teoría de Groucho Marx. Tengo estos principios, pero si no los vale, tengo estos otros para los que usted quiera. Eso es muy de Pedro Sánchez, don Joaquín Muekel. Sánchez de esos, efectivamente. Una cosa más te iba a preguntar, Joaquín, porque, claro, decía hoy el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, y tiene razón el hombre, dice, claro, si desaparece como delito la malversación, porque así lo ha decidido el Tribunal Constitucional, pone en peligro la recuperación del dinero que estaba persiguiendo la Junta actual. Y vamos a intentar por lo menos recuperar parte del dinero defraudado. Fueron 680 millones, por más que se empeñen en decir que aquí no pasó nada. Aquí hay una cosa importante, Antonio, que es la que hay que mandar. Vamos a ver. Una cosa es que jurídicamente, y lo estamos diciendo con serenidad, Antonio, con serenidad hoy, todo es interpretar en el derecho, todo es interpretar en el derecho. Y otra cosa muy distinta, como tú avanzas, Antonio, es que no se produjese en su momento en Andalucía un esquilmado de las arcas públicas para crear una red clientelar. A mí, este buenismo de este señor no se ha llevado nada, no tiene nada, no se compró un cortijo, no tiene un barco, si eso no tiene nada que ver. Este señor lo que ha hecho es crear una red clientelar y a cambio de eso se ha mantenido en el poder. Por lo tanto, no hace falta que tenga un barco ni un cortijo. No vengamos con ese buenismo. Claro. Lo que no podemos estar aquí ahora es que una cosa es que respetemos la decisión de un tribunal, aunque no las compartamos, porque todo, fíjate si no la comparten, que no la comparten, no yo, que soy un simple jurista de provincia, no la comparten magistrados del Tribunal Constitucional que han hecho votos particulares. Por lo tanto, no es que lo diga yo, es que lo dicen magistrados del Constitucional que tienen bastante más sapiencia jurídica que este modesto letrado. Lo que no vamos a ver ahora es que pasemos de le han absuelto, se ha reinterpretado la ley y ahora que le pidamos perdón a ustedes. No. Una cosa es que jurídicamente queden ustedes a salvo por interpretaciones legales y otra cosa es que lo que pasó no aconteciera. Hay una cosa importante, menos mal, Antonio, menos mal que el artículo 294 de la vigente ley orgánica del Poder Judicial, si no lo han cambiado, por lo menos que yo conozco, con unas modificaciones que hizo el Constitucional, por cierto, solamente se indemnizan las entradas en prisión preventiva.
O sea, que lo que indemniza el Estado es cuando alguien ha entrado en prisión preventiva, o sea, Luego sin ha ser salido. condenado ni juzgado, y después es absuelto. Cuando una persona es condenada y posteriormente absuelta, no hay que indemnizar nada, y si no, querido don Antonio, que se lo pregunten a una tal Dolores Vázquez, que estuvo encarcelada por el supuesto crimen de Dolores, de Rocío Bárnikov, que no hizo absolutamente nada, estuvo 17 meses en la cárcel, y ¿sabe lo que dio la Audiencia Nacional del Tribunal Supremo? Que a usted no hay que darle ni una peseta, ni un euro, porque aquí no ha habido un normal funcionamiento de la Administración de Justicia. Aquí la Administración de Justicia ha funcionado de forma normal. Tan normal ha funcionado que con un nuevo juicio y nuevas pruebas ha sido usted absuelta y excarcelada, pero indemnizada nada. Y si Dolores Vázquez, que estuvo 17 meses por un crimen que no cometió, no se ha indemnizado, unos señores que son excarcelados por una interpretación legal, que digan que no haya pasado nada, sino que legalmente no lo es, no parece que sean objeto de indemnización, porque entonces esto es apague y vámonos. No, es que alguno creo que pretendía incluso que se le indemnizara por el tiempo que está en la cárcel, y como decía hoy Antonio Sanz, lo único que le falta al PSOE ya es pedirles a todos ellos la medalla de Andalucía y rendirles un homenaje. Es lo único que le falta al PSOE andaluz. Tremendo. Bueno, don Joaquín Moekel, gracias y buenas noches, señor letrado. Ha sido un placer como siempre. El placer es mío. Buenas noches. Gracias, Joaquín. Hasta siempre. Bueno, ya ves. No, es que claro, ya se ha puesto esto de tal manera, viendo a la portavoz del Partido Socialista esta mañana en el Parlamento de Andalucía, diciendo, pidan ustedes perdón, señores del PP. Ustedes han llegado a la Junta de Andalucía aprovechando políticamente un escándalo que no fue, o un caso que el Tribunal Constitucional lo exonera. Pero vamos a ver, es de una desvergüenza. El tema es muy serio y las consecuencias, ojo, antes citabas a Antonio Sanz, al consejero de Presidencia, que decía, ojito con la recuperación, pero más allá de la recuperación, ojito con la adjudicación de fondos europeos. Es decir, no estamos hablando de lo que se habla de ahora, de los Next Generation y tal, pero buena parte de eso, porque lo más grave de esto es el origen del dinero, de la pasta, que era, al final, dinero para desempleados, para la tierra que más paro tuvo durante años en toda la Unión Europea. Y Bruselas destinaba muchos millones, miles de millones a eso. Entonces, vamos a ver, porque la Unión Europea lo hemos visto con el tema catalán. Esto de la malversación no se lo toman a broma bajo ningún concepto, bajo ningún concepto.